Hola, muy feliz tarde a todos. Para mí es un placer verlos en una emisión más del programa de Sin Límites. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que realmente es cómo nos vemos, cómo se afectan nuestra salud por nuestras emociones. Entonces es un tema, yo creo que muy importante, donde realmente podemos aprender y descubrir qué importante tiene el aprender a gestionar tus emociones y todo esto que vamos a hablar. Y sí, también desde la salud. Por ello, bueno, me di a la labor de invitar a dos médicos. Uno de ellos, desafortunadamente, pues se tuvo que internar. Ángel Alvarado, deseo que te mejores pronto, porque desafortunadamente antier le descubrieron dengue. Es médico cirujano y está haciendo su especialidad de internista y está practicando ser internado ahorita también, ¿verdad? Pero que gracias a Dios esperemos que ya esté bien. Y bueno, conmigo quiero empezar en la presentación de los maravillosos invitados que tenemos siempre. El día de hoy tenemos voy a empezar por la dama, no porque por otra razón, pero precisamente por el ser dama se gana el privilegio de ser invitada primero. Deises Eras, ella es coach ontológico, al mismo tiempo es consteladora y también tiene una especialidad dentro del coaching en lo que viene a ser inteligencia emocional, al igual que su servidora. Entonces vamos desde esa parte a platicarlo un poquito. Pues, Deises, por favor, preséntate con todo. Hola, mi amor. Gracias. Eh, Hola a todos. Bienvenidos a este espacio que, como bien su nombre mágicamente lo define, Sin Límites, porque es un espacio que nos permite, más allá de poder hablar sobre los roles que cumplimos en diferentes áreas de nuestras vidas, pues nos permite compartir con ustedes nuestros saberes, nuestros conocimientos, nuestras experiencias. Y ya que tú mencionabas un poco mis roles, pues simplemente eh, desde Venezuela reciban un fuerte abrazo. Desde mi país natal, como siempre decimos, un fuerte, pero fuertísimo abrazo. Y como si estuviéramos en Maracaibo, pues un mollejú abrazo que significa muy grande para compartir aquí entre amigos, en familia y sobre todo entre seres humanos dispuestos a transformarnos. Muchísimas gracias por tu enjundia al presentarte y sobre todo mostrarnos, ¿no? Parte de precisamente el cómo es. Permítanme contarles antes de presentar a Marco una experiencia cuando yo me estaba certificando para mentor y para coach exactamente en internacional. Empecé a tratar a Deises y a muchos otros de su país y yo decía, es que son muy cariñosos y yo soy muy seca. Digo, el mexicano no es tan seco, pero no es tan efusivo como el venezolano. Entonces, después yo le decía, le dices, bájale tantito, eres muy empalagosa para mí, ¿no? Pero bueno, gracias por estar aquí, Deises. Y bueno, quiero presentarles a Marco. Marco también es, pues Marco, preséntate porque también eres médico, también eres profesor, eres de alguna forma coach deportivo. Te escucho, por favor, quiero conocer más de ti, yo también. Ok, buenas noches. Mi nombre es Marco Antonio Moreno. De profesión soy profesor de educación física y deportes y tengo la especialidad de bebé acuático y alto rendimiento, precisamente natación. Otras de mis actividades, pues dentro de la educación física se empieza a dar lo que es la fisiología, la kinesiología y obvio mucho tiene que ver con el cuerpo humano. Posteriormente, con el tiempo, pues empiezo a estudiar lo que es la medicina naturista y después empiezo con la medicina alternativa y de la medicina alternativa pues empiezo a abarcar muchísimas áreas que la verdad es impresionante la cantidad de cosas que el cuerpo humano puede tener y la forma en que podemos rehabilitar.
Dicho el tema de hoy, pues es algo muy interesante, emocionante, pero sobre todo muy sorprendente el hecho de ver que todo lo que somos es a través de lo que sentimos y pensamos. Entonces, el cuerpo humano es una maravilla. Entonces, pues me dedico a dar terapias actualmente, ya dejé la educación física, ya dejé la natación. Trabajaba en una escuela con bebés, estuve ahí mucho tiempo, básicamente 68 años dando clases de natación a bebitos de beginners, de primero de kinder, segundo de kinder. Es muy apasionante trabajar con ellos. Pero a la par, pues trabajaba y sigo trabajando dando terapias holísticas. Es algo muy interesante porque lo holístico no nada más tiene que ver con un nombre, sino lo holístico es tratar al ser humano desde todos sus cuerpos, tratar al ser humano desde el punto de vista físico, cuerpo mental, cuerpo espiritual, cuerpo energético, cuerpo áurico y en fin, una cantidad de cuerpos sutiles que tenemos y que siempre se dejan de lado o no se toman en cuenta. Entonces, cuando damos las terapias de forma holística, pues tenemos que tratar a todos los cuerpos porque todos seguimos siendo uno mismo. Entonces, es algo muy interesante, ya lo iremos descubriendo a lo largo de la plática. Muchísimas gracias, Marco, por estar aquí, por tu tiempo. Y bueno, en este momento no se encuentra y espero que ya no tarde en llegar. Daniel Cano, nos acompaña desde Colombia. Él es coach ontológico coach ontológico especializado en liderazgo transformacional, es coach parental porque realmente es familiar. Entonces es esas relaciones importantes de cómo también de alguna forma trabaja un tanto la inteligencia emocional. Y hoy nos adentra en este tema, ¿no? ¿Cómo tus emociones afectan tu salud? Y voy a empezar con una historia, si me lo permiten. Justamente en México tenemos un médico que es conferencista muy reconocido. Les estoy hablando justamente de César Lozano. Es médico de profesión y él en algún momento contaba su historia de que había una señora que llegaba pues todas las semanas y le decía, y me duele esto, y me duele aquello, y me duele aquello, y no es porque le deja el dolor, ahora sí, el dedo fuera el que le doliera y es con el que se tocaba, sino porque era el hecho de que pues la señora iba y le hablaba y le platicaba absolutamente todo, que el marido le hacía, que los hijos no le obedecían, que empezaba a sacar todo lo que ella sentía. Entonces, realmente él comenta que le hizo todos los estudios habidos y por haber, y la señora no tenía nada. Físicamente, aparentemente, no tenía nada. Ujú. Ujú, Entonces, pero todo le dolía. Entonces era algo relativamente absurdo. Él utilizó lo que viene a ser el famoso placebo, que no es otra cosa que tenía frascos con aparentemente pastillas, pero eran dulcecitos que no le iban a afectar, no le iba a pasar absolutamente ninguna otra situación. Y entonces con esas pastillas se las entregaba, la señora se iba gustosa y regresaba la siguiente semana o a las 2 semanas, cada día se iba espaciando un poquito más de acuerdo a lo que le durara el medicamento, alias el placebo. Y ella decía, doctor, usted es maravilloso, ya no me duele tanto. Pero cada que venía le volvía a contar toda la historia. Y entonces exactamente él cuenta que pues descubre que a la señora nadie le escuchaba. ¿Por qué razón? Porque el marido estaba ocupado, porque hijos estaban ocupados y entonces todo lo que ella sentía era lo que le estaba generando, pues no solamente esos dolores, sino esas enfermedades que ella creía o sentía en su ser. Entonces, con esta historia que es de César Lozano, no de su servidora, les puedo decir que detecta él, y bueno, científicamente hablando ya está detectado, que todo aquello que sientes y piensas, indiscutiblemente, llega a tu cuerpo, y más si no lo trabajas, y más si no lo sacas. ujú, Entonces, tristemente podemos decir
que hoy en día vivimos en una sociedad con muchas enfermedades, pero las que están de moda, por así decirlo, llámese estrés, llámese ansiedad, el cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo sorprendente es que está comprobado que nace de nuestras emociones. Me gustaría preguntarles el día de hoy a nuestros panelistas. Primero, recuerden que después también los que gusten levantar la manita también bueno, será importante tanto sus aportes como sus preguntas, escucharlos. Pero me gustaría preguntarles verdaderamente, ¿qué opinan de cómo estas emociones vienen a afectarnos y hasta qué grado al cuerpo? Ujú, ujú. ¿Quién quiere empezar, Marco o Daisy? Como Deises, tú, por favor, ya gracias, mi que amor. nos haces el honor de estar presente. Gracias, mi amor. Sabes, si me lo permites, y ya vamos a entrar en materia, porque obviamente que así como hemos ido descubriéndonos y hemos ido conociendo nuestro comportamiento y cómo este estar siendo lo hemos ido transformando a partir de lo que hemos ido descubriendo, es importante simplemente señalar y a ver qué comparte Marco con esto, ¿no? Es tan importante, Lili, cuando tú decías el hecho de no ser escuchado. Y el hecho de no ser escuchado desde donde tú no los traes, que es como esa realidad, nosotros la percibimos, como nosotros la sentimos y cómo esto que es realidad va siendo diferente de acuerdo a cada ser humano. En este espacio hemos hablado infinidad de veces cómo cada ser humano es único, cómo cada ser humano es maravilloso y cómo desde nuestro sistema, y cuando hablo de sistema me refiero desde eso que creo hasta eso que tengo en el inconsciente y del que no soy consciente, hasta que por algún hecho en el presente, pues en búsqueda de esa sanación nos damos cuenta de cuál es la dinámica que hay detrás de ese reto, de ese conflicto, de ese desafío y empezamos a descubrir qué es eso que sostiene el que nos hace sentir como nos estamos sintiendo. Y es maravilloso poder comprender, como bien decía Marcos en su inicio, en este caso hoy vamos a hablar de las emociones, pero cómo las emociones, aun cuando podemos observarlas, podemos describirlas, podemos reconocerlas, podemos gestionarlas, nos damos cuenta que ellas también forman parte de nuestro ser y cómo ellas también están siempre relacionadas con otros sistemas, como es el sistema mental. Y obviamente es muy interesante hoy cuando podemos describir y entender que el cuerpo también es un gran hablador, un gran manifestador de esto que nosotros estamos sintiendo. Y cómo hoy, desde el cuerpo, nosotros ya también podemos ir descubriendo las emociones. Y voy a dejar a Marco porque eso que tú decías es muy importante cuando nosotros empezamos a ser conscientes de que aunque nos parece que todo es inmediato, que todo sucede ya, en la realidad está comprobado que todo lleva un tiempo. Y si bien hoy podemos reconocer y darle nombre a una emoción, pues hoy gracias a Dios conocemos las emociones básicas, conocemos las emociones secundarias, hablamos de emociones elásticas, hablamos de emociones tóxicas, hablamos de emociones atrapadas, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo hoy podemos saber que cuando viene esa emoción, mientras nuestro cerebro y que sucede en un movimiento, en un desplazamiento muy rápido, ya el cuerpo lo conoce porque el cuerpo también tiene memoria? Entonces, qué maravilloso poder hoy adentrarnos a lo que es la emoción como tal, poder distinguirlas y poder saber y desde aquí ya yo entro en materia, como hoy, sabiendo que eso forma parte de mi ser,
Yo no soy las emociones, tú no eres las emociones, tú no eres los pensamientos, tú no eres tu cuerpo. Todo ello forma parte de ti, así como bien lo decía Marco, esa parte áurica, esa parte energética, este campo magnético que también lo somos. Entonces, bienvenida a las emociones a este espacio y te doy a ti la palabra, Marcos. Gracias. Bien, pues ya una vez adentrándonos en el tema, bueno, pues sabemos que hay distintos tipos de emociones y el Ujú, punto central es qué tanto te afectan tus emociones a tu salud, a tu integridad, a tu personalidad, a tu conducta, a todo aquello que se relaciona contigo, pero que sobre todo es la forma en que tú expresas. Una emoción sabemos definitivo que es algo externo. Siempre va a ser algo que viene del exterior y que viene a motivarnos ciertas partes del cerebro, como el sistema límbico, que ya lo iremos viendo. No queremos entrar mucho en esa materia. Sin embargo, vamos a ir tocando algunas partes. Pero en sí lo que es la emoción, una viene de una motivante externa. Dos, que las emociones y lo que serían los sentimientos, a pesar de que es algo que el ser humano, valga la redundancia, está sintiendo, son cosas muy, muy, muy distintas. ¿Por qué son ujú, distintas? Bueno, pues una de las cosas que puede diferenciarse entre una emoción y entre un sentimiento es que la emoción, aparte de que viene de un estímulo externo, es de corta duración. Ya está tipificado que dura 90 segundos una emoción. Si tú te enojas o ves que alguien se enoja, puedes ver cómo una persona empieza a discutir, alza la voz, manotea, gesticula. Su expresión corporal es muy, muy rígida o muy cerrada, muy tensa. Pero si tuviéramos la osadía de tomar el tiempo y ver cuánto es lo que se tarda la persona en descargar esa emoción, dura 90 segundos. La persona empieza a discutir, a gritar, a hacer ademanes, la boca se le seca, el corazón se altera, la boca se empieza a secar cada vez más, la gente empieza a tartamudear y de pronto empieza a bajar esa intensidad. Cuando pasan esos 90 segundos, la gente queda jadeando, la gente queda tensa, pero hay un momento en el que se calma. Pero como generalmente el ser humano es muy dado a tener memoria y a empezar a recordar, pues empieza nuevamente a decir, no, es que la verdad no me pareció lo que hiciste y ahí, ¡pum!, vuelve a prender otros 90 segundos e inmediatamente vuelve a subir a esa montaña rusa, empieza a discutir y sigue hablando, manoteando, pasa 90 segundos y vuelve a bajar. Esto es algo muy interesante porque vemos cómo las discusiones suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan. Y todo esto hace que, obviamente, nuestro corazón empiece a alterarse y por lo tanto entramos en ese estado de estrés. Ese estado de estrés en donde se prenden las adrenales, se segrega cortisol y entramos en un estado de vigilia. Y ese estado de vigilia provoca que nosotros estemos en alerta, que nosotros estemos en esa sensación de que nuestra vida está en peligro, pero realmente no está en peligro, simplemente de un estado de relajación, de tranquilidad, entramos a una alteración y se prende lo que son nuestras adrenales, se segrega cortisol, una serie de situaciones bioquímicas, como el hecho de empezar a entrar en acidosis, empezamos a alterar las funciones básicas orgánicas, por ejemplo, se detiene la digestión, se detiene la memoria a largo plazo, se queda la de corto plazo y en fin, pasan muchísimas cosas. Entonces, sí, definitivo, las emociones, cuando no las sabemos gestionar, empiezan a mermar. Conforme vayamos avanzando, vamos a ir tocando algunos aspectos fisiológicos que son muy interesantes para que entonces empiecen a identificar el tipo de problemática que podemos empezar a tener, digamos, latente. Depende de nosotros y de nuestra buena salud mental que entonces empecemos a quitar
esa serie de patrones negativos que siempre nos hace caer en un rizo. O sea, te alteras, estás arriba, bajas, te calmas, y otra vez te alteras, baja, se calma, y otra vez. ¿Por qué volvemos a subir? Porque lo estamos recordando constantemente, porque ahí se mezclan otras series de emociones en donde ya no nos permiten bajarnos de ese tren. Y como decimos por aquí en México, te vas como gorda en tobogán, no hay nada que te detenga y empieza, bueno, el festín. Pero sí, efectivamente, nuestra salud mucho depende precisamente de cómo nos podamos sentir. Muchísimas gracias, ¿Ok? Marco. Maravilloso mucha de la información que nos entregas y me gustaría aumentarle, ¿no? Precisamente como tú lo dices, 60 segundos muchas veces depende de esos 60 segundos, a veces nuestro estilo y tipo de vida. Ujú. 90. 60 segundos lo que dura la emoción y 90, como decía justamente este Marco, en lo que lo vas descargando. Ujú. Porque realmente las emociones vemos que es un golpe de la emoción, que es lo que se cuenta los 60 segundos, y en lo que estás pasando todo ese proceso son los 90. Pero ¿qué sucede? Aquí hay algo que me gustaría que quede muy claro y que es súper importante. ¿Qué es? Nosotros como seres humanos, esas emociones, aunque hay un detonante afuera y las emociones son provocadas por algo que no está dentro de mí, eso quiere decir que no me pertenecen. Sin embargo, cuando se convierten, como lo decía Marco, en sentimiento, ahí entraron en mí. La diferencia entre esa emoción y ese sentimiento es que la emoción, como lo dijo Marco, está fuera. El sentimiento es cuando tu cuerpo lo siente. Es como dice él, cuando ya tu cuerpo siente las palpitaciones, cuando tu cuerpo siente que te sudan las manos, que todo lo que está pasando en ese proceso. Y bien, como Marco lo decía, y aquí es maravilloso que nos lo haga saber, ¿por qué razón nosotros estamos teniendo todos estos procesos de emociones? Nuestro cerebro límbico, del que él hablaba al inicio, está produciendo, está formado de una parte que también es el hipotálamo. Y este dichoso hipotálamo es lo que dice Marco, ¿no? Nuestra memoria. Y entonces es, ¿cómo puedo dejar las cosas así? Regreso y regreso y regreso porque está funcionando mi sistema límbico. Está trabajando. ¿Y qué crees? Es sorprendente, pero no hay ser humano que no sienta. Entonces, por eso que es sumamente importante el hecho de que verdaderamente nosotros valoremos todo esto. Él nos hablaba del cortisol. El cortisol es una de las hormonas que están por naturaleza en nuestro cuerpo. Mm, Si me equivoco, Marco, házmelo saber, por favor, pero en esta parte yo podría decir, ese cortisol es como un tanque de gasolina, yo así lo veo. En el día amaneces con el tanque lleno. Ajá. ¿Por qué razón? Porque ese cortisol también es parte que te genera esa energía para que vayas y hagas cosas. Pero, ¿qué ocurre conforme avanza el día? Va bajando hasta en la noche para permitirnos descansar. Pero si nosotros, a base de estas emociones, nos generamos pues dopamina, nos generamos más que nada adrenalina, o sea, esos sustos, esas preocupaciones, esas angustias que vienen con el estrés, pues lo que estamos haciendo es que nuestro cuerpo se inflame y al inflamarse se enferme. ¿Es ujú, correcto, Marco? Efectivamente, digamos que el inicio de cualquier enfermedad es la inflamación y lo que antecede la inflamación es un estado de estrés constante. Claro que sí. Es Ese es el inicio de cualquier enfermedad. exactamente. Ahora, ujú, ahorita te doy la palabra, nada más dame oportunidad de ir entrando en el tema más. ujú, Y justamente lo que estaba diciendo Marco, ahí empieza tu cuerpo a inflamarse y en esos procesos de inflamación, yo sé que tú no lo valoras, pero el estrés te inflama el cerebro, te inflama tu digestión,
bueno, tu sistema digestivo, te inflama hasta las venas, el corazón, las arterias, te inflama absolutamente todo. Entonces, básicamente, cuando estás estresado, estás inflamado. Ujú. ¿Qué va a ocurrir si te mantienes en un estrés crónico? Me gustaría preguntarles. ¿Quieren, puedo darle Eh, la palabra a Ara y luego a ti, Deises? sí, claro, claro. Ara, te escuchamos. Bueno, pues mi punto es de que hace 3 días precisamente sentí que exploté. La verdad que me sentí muy, muy mal. Yo pensé que en ese momento ahí va a quedar. A veces uno se va guardando cosas y no hablas con esa persona y llegué a un punto, mejor dicho, que mm, se me nubló todo. Empecé a enojarme y yo que 90 segundos, yo creo que fueron, yo sentí que fue como todo el tiempo y pero en ese momento reaccioné, entonces dije, aquí me va a dar un derrame o un infarto y me empecé a calmar, a calmar, a calmar, a calmar y me vine a mi cuarto con mucho dolor de cabeza y mucho dolor en el pecho. Y hasta que me calmé, me quedó un dolor muy, muy fuerte aquí atrás. No volví a hablar en todo el día, no quise hablar con nadie, no podía. Y al otro día ya más calmada, ya fui, hablé más tranquila, pero pude decir todo lo que yo traía cargando con esa persona. Y todavía ahí me di cuenta que es verdad, las emociones nos enferman. Es muy raro, pero rarísimo que yo me llegue a enojar, pero, pero estuve manteniendo mucho el no contestar, y llegó un momento en que yo creo que dije hasta aquí. Y el único aprendizaje que tuve con todo eso fue, me debo cuidar y no volverme a quedar callada, sino dar mi punto de vista desde un principio y no dejar que esto vaya aumentando. Pero sí me sentí horrible, que todavía hasta ahorita me siguen las punzadas en la cabeza, ¿no? Y por eso quería compartirlo, porque pues de eso se trata, ¿no? Muchas De- gracias. Claro que sí, Ara. Muchas gracias por tu experiencia. Deises, ¿querías hablar? Sí, a ver, voy a tratar de alcanzar a Marcos. Para mí, Ya, el, amiga, pero digamos, Marcos no se fue. Aquí está, te lo sí, prometo. sí, sí, pero me refiero al contenido. A ver, ciertamente estoy de acuerdo que siempre las emociones aparecen porque algo las detona, algo lo dispara. Bien puede ser algo externo, como un sonido, como una imagen, como una persona, pero también se ha comprobado hoy en día que hay procesos internos como un recuerdo que también generan emociones. Entonces, cuando generamos emociones, máximo podríamos hablar de 90 segundos, aunque cuando hablamos de estos aparatos que hablan del Hertz, hay emociones que se han visto que han inclusive llegado y hasta se ven dibujados en la parte del cuerpo hasta, hasta 120 segundos. ¿Qué sucede aquí? Como bien lo decía Marcos, mientras yo voy descargando, mientras mi cerebro va reconociendo esto que yo voy sintiendo, van llegando a esos segundos. Cuando eso que reaccionó, yo siempre, y lo he comentado mucho con Lili, para mí una emoción es como un carro sin chofer, Conductor. Ujú. sin conductor. Eso va. Y cuando ya tú empiezas a identificar y ya tú empiezas a colocarle un pensamiento, entonces empieza a dejar de ser una emoción para convertirse en un sentimiento. Por eso decimos que la emoción fue el susto, por decir algo, pero justo cuando ya tú comprendes que está el susto,
inmediatamente en tu cerebro, se me viene ahorita un ejemplo, he dicho que no me asusten porque no me, cuando ya tú empiezas a colocar todos esos pensamientos, esto que dio, que fue simplemente una emoción, empieza a hacer, a convertirse en un sentimiento. Y entonces yo empiezo a sentirme de esta manera. Y el sentirme de esta manera empieza a dar reacciones físicas. Por ejemplo, cuando hablamos de una emoción secundaria como es la ansiedad, en su aspecto más bajito, por decirlo de alguna manera, como cuando vamos a un examen, esa ansiedad de la incertidumbre de podré o no podré pasar un examen, ¿verdad? Que es pequeñito, nos da sudoración, nos da taquicardia, incluso hay personas que le dan dolor de cabeza y apenas empiezas a hacer el examen y te das cuenta y empiezas a tomar conciencia del presente y que ya no hay peligro, que ya estás, etcétera, todas estas emociones que vienen en conjunto, esa ansiedad transcurrió. Una vez como compartíamos aquí, cuando nosotros empezamos a sentir con mucha frecuencia y empezamos a estar en este estado emocional, nosotros, como bien lo decía Marcos, empezamos a segregar adrenalina y cortisol. Y el cortisol, Marco, tú que eres doctor y sabes más que yo y lo reconozco, al mantenerse a la larga en el cuerpo físico, empieza, como bien los decía, y no vamos a hablar, como bien decías tú, del parasimpático, del simpático, para no entrar, para no distraernos, pero sí con el tiempo el cortisol, ¿qué nos hace? Nos lleva a todas esas enfermedades, dermatitis, todas esas que terminan en isis, que nos llevan a reconocer una inflamación en el cuerpo. ¿Qué es importante de lo que señalaba nuestra compañera hace rato? Y es que hay algo muy importante en las emociones. Y es que las emociones están acompañadas siempre de una experiencia. Por eso dicen que las emociones también siempre acompañan nuestra historia. ¿Por qué? Porque muchas veces un evento nos puede llevar a una situación que si la comparamos con el presente, reaccionamos de una manera desproporcional. Cuando nosotros hablamos de que un hecho sucedió así y me llevó a un estado que no era, no lo sé, no sé el caso de ella, estoy hablando en este momento en general, en algo tan grande, entonces nosotros podemos decir que allí hay algo que no ha sido resuelto, como por ejemplo cuando a ti te muerde un perro y tú vas por una calle con tu compañero y ves el perro, la emoción que viene es inmediatamente el miedo a eso que te pasó y la chica salió corriendo. Mientras que la otra se queda así como que, y estuvo allí igual con ella, con el perro, vio el perro y ya, pero una tiene la historia de un evento doloroso y la otra no. Entonces las emociones, cuando ellas aparecen y nos producen un estado como este, hay que analizarlas y observarlas. Y creo que esa es la razón por el tema que Lili hoy nos invitaba a compartir, poder descubrir esta emoción, hasta dónde yo no logro gestionarla, hasta dónde ella me lleva para entonces yo poder descubrir cómo me estoy sintiendo. Y creo que es ahí lo importante de hoy. Muchas Gracias, gracias, Liz. dices. Aquí hay un punto importante de lo que está, bueno, hay muchos, ¿no? Pero hay un punto que me gustaría resaltar con lo que justamente está diciendo Deises. ¿Qué ocurre cuando tú ya también traes experiencias? Insisto, se queda en tu hipotálamo, que es tu memoria, es tu Ujú, archivo de memoria que está ujú. ahí, y entonces regresa, como dice Marco. Y desafortunadamente los seres humanos usamos la memoria muchas veces para lo que nos conviene. Entonces regresamos a eso. Y ahí entra también otra emoción que viene a ser el resentimiento. El punto clave aquí es cuántas ocasiones nosotros realmente estamos permitiendo que esas emociones nos gobiernen. Antes de pasar a la pregunta que, bueno, de que me contesten, entonces la emoción tiene memoria. Me gustaría preguntárselos así tal cual, pero permítanme. José, tenías tu manita levantada.
Si me permiten darle la palabra para que nos pregunte o nos comente lo que quiera decir y luego ustedes dos me contestan, por favor. Adelante, José, te escucho. Buenas noches, bendiciones para todos. Gracias. Gusto saludarte, Daisy, Coach Lily y los demás compañeros. Bueno, quería comentarle también que es muy importante este tema porque las emociones sí generan, sí pueden generar enfermedades. A mí me pasó un caso con una compañera de trabajo que tuvimos una discusión muy fuerte, pero muy fuerte. Y yo tenía un acceso en mi espalda, o sea, una pelotica de grasa. Dime, no conforme con todo lo que hacen bulla en la mañana, entonces también me tengo que calar a la noche. Ay, Dios. Perdón, José. Vuélvelo a No, repetir, por favor, porque no te escuchamos. ok, ¿me escuchan bien? Ahí ya te escuchamos bien. Ok, a mí me pasó un caso con una compañera de trabajo, un caso muy fuerte, tuvimos una discusión, yo trabajo en ventas y tuvimos una discusión muy fuerte y eso me generó, o sea, una molestia muy grande. Y yo tengo acceso, tenía un acceso en la espalda, una pelota de grasa en mi espalda. Y estaba pequeña, pero a raíz de esa discusión, el acceso se inflamó de tal forma que explotó y tuve que ir al médico, empezó a supurarme como pus y me querían hospitalizar y todas estas cosas. Yo le dije al médico que no, yo dije no, me voy a quedar en casa. Y resulta que yo me quedé en mi casa, me limpiaron, me taparon allí. Y al otro día yo agarro y medito en lo que pasó. Y bueno, yo soy cristiana, yo me conecto mucho con Dios, me pongo a orar y empiezo a analizar la situación que me pasó. Primero le dije a Dios, Señor, perdóname si fue ofensiva con mi compañera, la perdoné y todos estos casos. Y después llegó un momento, yo pasé como casi todo el día en mi casa, meditando en Dios, en la situación que había pasado. Pero después tuve paz en mi corazón, me fui al ambulatorio donde me estaban limpiando. Cuando voy al día siguiente, la enfermera tuvo que llamar a... Ya va, un momento. La enfermera tuvo que llamar al médico y le dijo, doctor, venga para acá. Cuando observaron el acceso ya estaba seco, pero fue a raíz de toda esta meditación que tuve en Dios, que la había perdonado, había gestionado mi emoción y había estado en un momento más de tranquilidad. O sea, ¿qué me enseñó eso? ¿Qué me enseñó? A no tener ese estado de rabia, de ira, sino quizá es como estaban diciendo hace rato, ¿no? De gestionar esa emoción. Esa emoción te dura poco y aprender a gestionarla. Desde ese momento yo aprendí a gestionar la rabia y todo eso, a mantenerme con más calma. ¿Qué pasó con ese acceso? Ese acceso se secó a raíz de que yo entré en un momento con Dios, con paz, la perdoné, me perdoné y eso quedó, o sea, se secó. O sea, para mí fue algo, una experiencia muy linda en ese sentido de la emoción, ¿me explico? Y eso es lo que quería comentar, eso es lo que quería comentar, que las emociones pueden generar muchos estados de enfermedad si nosotros no lo gestionamos. Gracias, coach. Mil Gracias a bendiciones. ti, José. Muchas gracias. Sí, lo que dice José es verdad. Hay que aprender a gestionar. Pero aquí el punto es, ¿verdaderamente sabemos diferenciar entre gestionar, entre controlar o evadir una emoción? Porque tristemente nos damos cuenta que la sociedad cada día enferma más. Entonces, ¿qué estamos haciendo con estas emociones? Y regreso a la pregunta que hace rato les decía a esta Deises,
y a Marco, ¿cuál es realmente la situación? ¿La emoción tiene memoria o nosotros hacemos memoria constante para regresar a ese resentimiento que es otra emoción? Ujú. Es decir, vuelvo a sentir a base de esa memoria. ¿Quién quieres contestar primero? A ver, Marcos, y te sigo. Ok. Te van a Bueno, copiar, Marco, así que ponte buzo, da términos difíciles para que ella no lo comprenda. términos rimbombantes para que se confunda. Bien, bueno, definitivo las emociones no tienen memoria. El ser humano es el que tiene diferentes tipos de memorias, así como inteligencias, pero una de ellas es la memoria celular. Es un concepto muy, muy profundo en donde la memoria de las células pueden guardar tanto o toda esa información genética que deben de tener para cuando termina su ciclo y es reemplazada, como también el hecho de tener este apartado de la memoria en donde puede tener, por ejemplo, un acto reflejo muy sencillo. Si yo les dijera a todo el público en general, público conocedor, que todos pongan cara de miedo, entonces de alguna manera van a poner esa cara. Y si yo les digo, pongan su cuerpo en posición de ira, o en posición de angustia, o en posición de rabia, automáticamente van a saber cómo formular esta posición. Entonces, sí, efectivamente, nuestro cuerpo tiene memoria celular y tan es así que todos nuestros tejidos, lo primero que hacen al tener alguna situación con las emociones, nuestro cuerpo lo primero que hace posterior a inflamarse es la tensión muscular. La tensión muscular conlleva a tener una pérdida parcial o total del movimiento, conlleva una inflamación, conlleva a una temperatura local y por lo tanto a dar pie a una impotencia para poder seguir desarrollando una buena salud. Entonces, sabemos que una de las leyes universales es el mentalismo, lo cual quiere decir que todo es mental. Todo empieza en la mente. Por ejemplo, mi playera, el color, la tela, el tejido, la forma, primero estuvo en la mente de alguien. Posteriormente, a lo mejor lo plasmó en un papel, lo escribió, lo dibujó y posteriormente ya le dio forma. Entonces, si todo lo que tenemos a nuestro alrededor y todo lo que de alguna manera nos lleva a estar viviendo en el día a día es a partir de lo que nosotros formulamos como pensamientos, pues ahí también se empiezan a gestar las emociones. Ahí se habló de algo interesante, lo voy a ampliar un poquito, con respecto a que todo lo que tú puedes hablar o hacer, si tú le imprimes una sensación, porque en esa sensación puede haber una emoción o puede haber un sentimiento. Si tú quieres recordar algo, le tienes que poner una emoción, definitivo. Si tú estás leyendo algo y no te hace sentir absolutamente nada lo que tú estás leyendo, simplemente es información. Pero si tú le pones el elemento sentimiento o emoción, es algo que vas a estar recordando. Fíjense, algo muy sencillo. Y quiero que vean la expresión corporal, porque aquí es a donde está la memoria. Si yo te digo, sí, mira, por ejemplo, todos conocemos una plaza, ¿no? De esas plazas comerciales en donde hay tiendas departamentales. Entonces, si yo te digo, no sé, ah, eh, esta tienda departamental en el segundo piso tiene un baño, ok. Pero si yo por casualidad en alguna ocasión llegué a ese baño con la urgencia de llegar, te voy a decir, ay, sí, hay un baño en el segundo piso, en tal tienda departamental.
Entonces tú ya le imprimiste esa emoción, a lo mejor esa necesidad, ese requerimiento de poder llegar, porque si no las piernas se te doblan, la vista se te nubla, la boca se te seca y no te estás peleando con nadie, simplemente tienes el deseo de poder llegar a ser una necesidad básica. Entonces te llenas de emoción y para el siguiente paso, que sería que alguien te preguntara por ese baño o por un baño, tú les vas a dar la información de ese baño. Y a lo mejor te pones contento o a lo mejor te pones eufórico. Sí, córrele, está en el segundo piso, fíjate, pasas, no sé, donde están los sacos de las mujeres y ahí está. Entonces, efectivamente, el cuerpo tiene una memoria y tiene una gran memoria. Así como estaba mencionando que tenemos inteligencias, tenemos diferentes tipos de memoria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros empezamos a vincular estas sensaciones a nuestro cuerpo, entonces empezamos a fijar las emociones y son, si se fijan, hay muchas emociones que nosotros siempre estamos generando, que digamos que son con las que estamos más tiempo practicando, son con las que estamos casados o en determinado momento es lo que hace girar a nuestra vida, aunque eso está mal, pero cuánta gente no siempre que tú le preguntas, oye, ¿y qué tal está la comida? No, fíjate que está igual que en el trabajo, o sea, muchos problemas. Oye, sí, pero la comida, ¿cómo está? No, además mi jefe me echa a perder la comida. O sea, me siento mal cada vez que como, porque mi jefe, pues, siempre me está regañando, me está llamando la atención. Entonces, si se fijan, es una persona que constantemente está en el aspecto de la víctima y siempre está sufriendo. Entonces su cuerpo ya cuando habla, su expresión corporal ya es con los hombros tirados al frente, la cabeza agachada, los ojos entrecerrados, las manos están moviéndose constantemente porque no sabe qué hacer con ellas. Entonces nuestra expresión corporal nos da mucho para poder seguir en el caso de nosotros, a los pacientes, de empezar a ver desde el momento en el que entran al consultorio y empezamos a platicar con ellos, desde que llegan caminando, pues nosotros ya vamos viendo a través de esta memoria celular, de esta memoria muscular, qué es lo que el paciente está manejando constantemente como emociones y a veces sin que no los diga, pues ya podemos intuir qué tipo de malestares o enfermedades empieza a tener. Entonces, algo para concluir con respecto a la memoria es el hecho de que todas y absolutamente todas las emociones están conectadas a nuestros órganos. Por eso es que enfermamos. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias, Marco. Híjoles, hay puntos muy importantes, ¿no? Tengo que hacer un pequeño resumen antes de que Deises no me deje hablar. Vamos a hacer el resumen de que de alguna forma ya vimos que como tal la emoción no tiene memoria, sin embargo nuestro cuerpo tiene memoria celular. Es decir, nuestras células sí se quedan con esa emoción que sintieron, el cómo reaccionaron corporalmente y entonces empiezas a formar, ¿se podría decir personalidad de acuerdo a tu emoción? Sí, claro que sí se puede hacer. Acuérdense que la personalidad está en base a dos características del ser humano. La primera es lo que es tu temperamento. El temperamento es con lo que tú ya naces. Así como decir, esta es mi piel, mi tez es morena, mis ojos son café oscuros. Mi temperamento es algo que se liga con mis sentimientos. Soy una persona compasiva, soy una persona bondadosa, soy una persona cooperativa, soy una persona que puede ayudar. Pero por el otro lado, lo que sería mi carácter se educa. Entonces, cuando nosotros le empezamos a enseñar a nuestro cuerpo a gestionar esa memoria, es una educación. Empezamos a educar a nuestro cuerpo. Entonces, mi temperamento junto con mi carácter hacen mi personalidad. Y efectivamente hay gente que dice, pues es que así soy. Oye, pero es que siempre estás enojado, ¿no te cansas? Pues no, pero así soy, pues ¿qué quieres que haga? Entonces, sí, efectivamente es parte de la personalidad. Más bien se adopta como parte de una personalidad. Muchas gracias. Gracias por la explicación, porque al final de cuentas, como lo estamos diciendo, aquí me llamó la atención algo importantísimo.
De alguna forma, la expresión corporal es coherente con la memoria que tengo y esos pensamientos, emociones que pasaron por mí, se quedan en mi cuerpo por esa memoria celular. Y al final de cuentas va creando mi personalidad y más si yo no sé gestionar mi emoción, si yo no descubro. ¿Qué ocurre? Y esto es una pregunta real que está pasando. Muchas veces el ser humano ya sabemos que todos, en todo momento, sentimos. No hay un momento que no sentamos, que no generemos una emoción. Ajá. Entonces, ¿qué ocurre precisamente por esta memoria celular? ¿Qué ocurre entonces cuando de alguna forma, también aquí hay algo que tengo yo como conocimiento, que las emociones nunca vienen solas? O sea, no solamente viene el miedo, no solamente viene el enojo, sino vienen en diadas o en triadas, es decir, vienen varias emociones juntas. Y si tú duramente no puedes reconocer el enojo o duramente no puedes reconocer otra emoción, ¿cómo le haces para reconocer todas y entonces cuál empiezas a gestionar primero? Buena pregunta, ¿verdad, Marco? Muy buena pregunta, ¿eh? Porque efectivamente, digamos que en el caso del enojo, que bueno, nos han contado, ¿no? Que hay gentes que se enojan de todo. Sí, viene a través de esa memoria celular, pues vienen mínimo de tres en muchas, ¿no? Y efectivamente, ya con toda nuestra memoria, pues si yo en determinado momento estoy, digamos, triste y quiero protegerme para que no me lastimen, el escudo que sale es el enojo. Entonces, cuando yo estoy enojado, pues me pongo de prepotente. Entonces ya van tres emociones ahí. Y si en determinado momento yo ya no quiero dar explicación, me comporto déspota. Entonces ya son cuatro emociones, ¿no? En donde, pues más que nada estoy tratando de defenderme, pero pues más que defenderte estás atacando, ¿sí? Ujú. Siempre vienen así, el montón. Muchas gracias. Permítanme compartir lo que Juan Vargas nos dice. Juan Vargas nos dice, primero, cuando la adrenalina pasa al nivel de resistencia, se entra en alarma y todo lo que pasa, esa resistencia se queda ahí haciéndonos daño. El estrés malo y estrés hace que la vida se acabe más rápido. Ajá. Permítanme seguir leyendo. Es como una vela cuando la prendes por los dos lados, dice. Igualmente, en este momento nos acaba de decir, dicen que las células del cuerpo se mueren y llegan unas nuevas. En ese caso, ¿cómo queda la memoria de las células? Pues obviamente quedan con esa información. Miren, por ejemplo, el caso de, se me olvidó el nombre de la persona que nos comentó lo del absceso en la espalda. José. José, ella nos comenta que tenía un absceso en la espalda, pero a raíz de un enojo, obviamente se detonaron otras cosas y dentro de ello se detonó esta parte de la memoria celular. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que fue tanto el impacto, y aquí quiero hacer una anotación para que vayan entendiendo cómo es que nos van afectando las emociones. En el caso de la grasa encapsulada, son enojos encapsulados, son enojos que estamos afectando nosotros al hígado. El hígado es el precursor de todo lo que es la grasa. Y digamos que, ¿cuál es la fórmula para hacer la grasa? Bueno, pues la fórmula para hacer grasa, todo mundo sabemos hacer grasa, pero no sabemos cuál es la fórmula. Bueno, pues la fórmula para hacer grasa es glucosa más insulina. A mayor cantidad de consumo de carbohidratos, sobre todo los refinados, pues mayor cantidad de glucosa sale, por lo tanto, mayor cantidad de esta hormona de nuestro páncreas se juntan y una vez juntas la glucosa y la insulina, se convierten en energía y por lo tanto, el cuerpo, el cerebro ordena todo eso que sobra, lo vamos a guardar en los depósitos de grasa. Pero ¿qué es lo que sucede en el caso del absceso? En el caso del absceso es mucho el enojo que se está manifestando y
dependiendo de la zona en la que esté, por ejemplo, que la tiene aquí en la espalda, en la parte superior, si es así, José, me corriges, perdón, si no es ahí, eh, ¿qué tiene que ver la parte alta de la espalda? ¿O qué tiene que ver en la cara? ¿O qué tiene que ver en el brazo, en el abdomen, en una pierna? Pues nuestro cuerpo tiene muchos mapas. En el caso de la espalda, si lo tuvo entre el omóplato y el cuello, pues obviamente era un enojo, una forma de reprimir la emoción del enojo, en donde se vio afectado su empatía y su amor propio. Entonces queda instalada en esta parte, si es que fue entre en la espalda, pero ¿a qué altura de tu espalda, José? ¿Espalda alta, media o baja? En la espalda, en la parte alta. Ok, entonces estamos en lo correcto. Entonces, ¿qué es lo que se estaba comprometiendo ahí? Se estaba comprometiendo el amor propio y la forma de poder comunicar o no esta parte del enojo. Como no pudo gestionarlo, se quedó encapsulado. Entonces, cuando tiene esta parte del nuevo problema, de esta discusión, pues ya no lo pudo contener y reventó. Entonces, de alguna manera pudo tener esta válvula de escape. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando ella cambia de paradigma? Empieza a cambiar esta parte de cómo pensar y cómo gestionar la emoción. Cuando ella dice, ok, no quiero problemas en mi vida, quiero estar en paz, quiero estar feliz, tranquila, perdono, me perdono y empiezo a gestionar esa emoción y se puede decir que de manera milagrosa el absceso se seca. Esa es la información que va quedando en las células. Mientras nosotros seguimos gestionando, más bien mal gestionando nuestras emociones, seguimos pasando el dato celular de que seguimos conteniendo la ira o seguimos conteniendo la tristeza o ese cúmulo de emociones y por lo tanto la célula se empieza a llenar de información negativa y por lo tanto empieza a envejecer. A todos nos ha pasado en determinado momento, y esto chéquenlos con sus fotos. Puede haber fotos en las que dependiendo de lo que hayamos vivido, nos vemos más grandes o más maduros. Y más adelante nos vemos rejuvenecidos. Esto es precisamente porque esa información celular se va pasando de forma negativa. Digamos que se pasa una información con deficiencias. Y entonces, eso es lo que va sucediendo con nuestras células, se van malformando, se van deteriorando, empiezan a tener problemas y empezamos a caer en enfermedades. Y cuando cambiamos eso, la información de nuestras células es nueva y por lo tanto se empiezan a reparar. Por eso es muy importante comentar lo que a José le había sucedido. Aprovecho porque no me quedó claro. Entonces, cuando tú te enfermas, se puede, o sea, vamos, en el caso de José, cuando esta información pasa en deficiencia, es cuando rejuveneces o eso es lo que no comprendí, o No, envejeces, envejeces, te deterioras, te te deteriora. oxidas, por lo tanto se presenta el envejecimiento prematuro, por eso les decía de las fotos. Ujú. Vayan viendo y hay veces que vemos las fotos y decimos, ay, pero aquí qué me pasó. Y te dicen, oye, ¿este es reciente? No, esta es de hace 10 años. Pues si fuera reciente no coincide como te ves y si es pasada, ¿cómo le hiciste? ¿Viajaste en el tiempo o cómo? Ajá. Es eso, vamos degenerando o vamos regenerando. Es Eso es lo parte que de sucede. ese proceso de acidación que nos decías tú, acidosis. Así es, acidosis y también de oxidación. Entonces, son dos procesos, somos seres oxidativos, entonces nosotros respiramos y el oxígeno nos ayuda a mantenernos o también empezamos a oxigenar demasiado y empezamos a envejecer las células. Por el lado del cortisol, cuando nosotros empezamos a segregar constantemente, entonces empezamos a cansar a nuestras adrenales, empezamos a tener ese periodo de acidez porque dura 8 horas este periodo de estrés, este periodo de vigilia, y por lo tanto por acidez también se empiezan a envejecer nuestras células.
Entonces, nos podemos deteriorar mucho más rápido. Son los clásicos achaques de las personas adultas, que ahora en consulta hemos visto que tenemos jóvenes de 20 años, 18 años, 22, como un cuerpo de 80 años. Y eso es Eso que acabas de precisamente por decir las emociones. es bien importante porque date cuenta, no sé, en nuestra generación, que todavía somos jóvenes, pero ya no tanto, empiezan los achaques, yo creo que a los 50, 60 años, que empieza que a dolernos la rodilla, que incluso a tronarnos, pero hoy en día hay jovencitos, o sea, 22, 23, 24, que les truenan la rodilla, que les duele el hombro, y dices tú, pero por Dios, Sí, ¿qué va a pasar cuando llegues a los 60, a los 50? ¿Qué va a ser de ti si si es que eres llegas, un anciano ¿no? viejo, ¿no? Digo, joven, Sí. perdón. Entonces, por Ujú. parte de este proceso de las emociones. Digo, es importante que lo anotemos porque realmente aquí me gustaría hacerte otra pregunta. Perdón, Daisy, ya te dejé sin hablar, amiga, lo logré. Aquí hay una parte importante. Yo he escuchado hablar mucho de los telómeros. Los telómeros, para los que no sepan, son precisamente las dos patitas de nuestro ADN, las que están ahí. Y dicen que de acuerdo a cómo tú te enojas, o sea, tus emociones con connotación negativa, conforme las vas viviendo, ese estrés, ese nerviosismo, se van acortando. Entonces se acorta nuestro tiempo de vida. Su servidora antes era muy enojona. Ujú. Cuando yo empiezo a descubrir toda esta información, cuando yo empiezo a meterme en la inteligencia emocional, empiezo a descubrir que realmente, ¿por qué voy a dejar mi paz, mi tranquilidad, mi belleza, no mi juventud, en las manos de otros? Porque justamente si tú empiezas a gestionar tus emociones, empiezas a cambiar todo esto, que es precisamente Efectivamente. tu oxidación, tu acidez, tu inflamación y todo ello. Así es. Totalmente en lo correcto. Entonces, los telómeros es una parte de la neurociencia, y digo neurociencia porque antes no se veían, pero Ujú. los telómeros, efectivamente, cuando se empiezan a cortar, es por el mal manejo de las emociones o por siempre manejarnos a través de las emociones. Y algo que nunca nos han enseñado y que bueno, ahora ya se está viendo porque pues ahora sí que la mayoría de la gente quiere ya estar en paz y vivir tranquilamente, los telómeros se pueden volver a alargar. Esto es la maravilla, porque pues antes no se sabía, bueno, se sabía que se acortaban y decían, bueno, pues es genético, ¿no? Entonces, pues ya la longevidad de tu familia es muy corta, pero no. Actualmente ya se descubrió que hay formas en que los telómeros pueden volver a crecer y por lo tanto aumentar nuestra longevidad. Maravilloso. Dices, cuéntame algo porque ya Franklin dice que ya me parezco mucho a ti, que estamos iguales, que estamos llevando los mismos patrones, ¿eh? Así que A ver, déjame ver dónde va Marcos para yo ir hasta donde está Marcos. Cuando hablabas de si las emociones tenían cerebro, bueno, yo memoria, decía no cerebro, memoria. memoria, sí. Memoria, de hecho, está la metáfora en donde decimos que ahora también hay un corazón en el corazón, y cuando hablamos de metáfora, cuando decimos tal cual como tú lo estás diciendo, hay memoria en el corazón, pues simplemente se refieren al ritmo cardíaco ante cualquier situación, que no es más que cómo nos estamos sintiendo. Esa es la metáfora. Pero es importante, así como conocer que las emociones, ellas son como son, ninguna es mala, ninguna es buena, simplemente son, pero que de acuerdo a cómo nosotros aprendemos a gestionarlas, si ellas están en una manera proporcionada, pues bienvenidas sean a nuestra salud física, mental y por supuesto, valga la redundancia, emocional. Pero aquí es importante tener en consideración que cada emoción tiene tres componentes. Tiene el componente cognitivo,
en donde cada emoción tiene un pensamiento que le acompaña. Tiene el componente afectivo, que es como tú vives la emoción, como tú la estás sintiendo. Y tienes el componente conductual, que es la conducta. Es como tú accionas, es como tú reaccionas. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo nos estamos sintiendo, recuerden que Marco decía algo y es súper importante cómo cada vez la neurociencia nos va mostrando que a medida que vamos conociendo cómo se comporta el cerebro, nosotros mismos nos vamos conociendo, porque todo está relacionado con el cerebro. De hecho, hablamos del corazón, hoy también hablamos de los intestinos, ¿no? Pero bueno, y hablamos no hoy en día tanto de la relación que tiene el cerebro con los intestinos, sino el intestino con el cerebro. O sea, hoy la gama de evolución en cuanto a información es muy grande. Pero ¿qué es lo importante aquí? Que el cerebro no cambia. El cerebro que hace, el cerebro que hace una cosa la transforma, es decir, esto que yo lo veo así, esto que yo lo percibo así, lo cambio, lo excluyo, lo elimino, no. Lo transformo, ¿por qué? Porque lo sustituyo por otra cosa. Eso es lo hermoso cuando logramos conocerlo. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos con la emoción? Si nosotros sabemos que hubo un evento y ese evento me generó a mí una emoción, de hecho, hoy en día está en literatura como un trauma no es más que una emoción que fue demasiado grande que no la supiste afrontar, no supiste cómo drenarla. De hecho, y no sé si Marco, más adelante, quizás en otro momento podamos hablar de eso, cómo está hoy en día hablado que, y lo entrego aquí porque es súper interesante, cuando yo lo aprendí, para mí fue de muchas luces, como cuando tienes una experiencia muy fuerte, y está comprobado incluso con los animales, como el cuerpo, transcurrido un tiempo, el cuerpo empieza a temblar y el cuerpo lo que está haciendo es drenar esa emoción que quedó allí. Cuando tú no drenas esa emoción y esa emoción queda acumulada en este cuerpo físico, es cuando nosotros empezamos a somatizar. Porque primero está el plano emocional, de pensamiento, cuando viene el pensamiento y después viene lo físico. Cuando tú no has logrado gestionar esta parte, es cuando se queda en el cuerpo. ¿Y por qué queda en los órganos? Porque cada órgano del cuerpo tiene un mensaje diferente. No es igual cuando una emoción queda atrapada, por ejemplo, tuviste una discusión y no te atreviste a decir algo, generalmente la molestia aparece en la garganta. Y así sucesivamente. Así sucesivamente, cada órgano del cuerpo tiene un mensaje diferente. Por eso, cuando vas a una biodecodificación o simplemente vas a esta parte en donde decimos que lo que la boca calla, el cuerpo lo habla, y bien lo estaba diciendo ahorita Marcos, simplemente el cuerpo te va diciendo el mensaje en donde quedó atrapado. Y cuando tú logras más allá que ver cómo tú lo sientes, ves cuál es el conflicto, porque ahí es donde sanamos, cuando nosotros logramos, ajá, sí, yo observé que me molesté, ajá, pero observé que me molesté, pero no era para tanto. Entonces, ¿dónde está el evento que te causó eso que quedó allí? Porque, ¿qué pasó allí? Lo que realmente viviste, no. Lo que viviste lo que hizo fue detonar algo que quedó allí atrapado, algo que ya tienes somatizado en el cuerpo de lo que hablaba Marcos. Entonces, ¿a dónde vas? Al evento. Por supuesto, no para retraumatizar, sino simplemente para poder observar cuál es el conflicto, qué fue lo que no gestionaste. Una vez que tú observas eso, es donde el cerebro toma la información y va haciendo el cambio. Y por eso es que nosotros sanamos, porque está comprobado, gracias a Dios, y hoy lo refuerza la física cuántica, que nosotros como observador, cuando estamos observando eso que estamos observando, lo estamos transformando y el mismo cerebro lo está llevando al inconsciente.
por supuesto, cuando tomamos esa conciencia y como bien lo decías tú, vienen los cambios, nosotros empezamos a sanar porque el cerebro empieza a tener una información muy diferente a la anterior. Por eso un cambio de hábitos que te genera una emoción y esa emoción que tú sí quieres sentir, simplemente la cambias con otro hábito. Por eso es lo importante de poder saber cómo nosotros funcionamos, porque es que yo no soy así, yo estoy siendo así, porque a Quiero medida, añadir, perdón, perdón, te interrumpí. Quiero añadir un punto aquí que me parece extraordinario. Dices tú un cambio de hábito. Yo te lo modificaría a decir un cambio de observación, de cómo yo lo estoy interpretando, de cómo correcto, yo lo estoy comprendiendo. Dice esta psicóloga María Rojas Estapé que justa y precisamente el ser humano tiene la oportunidad de que a base de la comprensión de los actos, o sea, comprender algo me sana. Ajá, porque muchas veces correctamente. yo no comprendo, como lo estás diciendo, desde dónde lo estoy observando, dónde empezó, dónde, y eso es algo que para gestionar nos funcionaría mucho. ¿Dónde empieza mi emoción? ¿Me está Correcto. funcionando? ¿No me está funcionando? ¿Cómo me está alterando? ¿Cómo me está causando? ¿Hacia dónde me está mandando? Y fíjate que es tan interesante lo que acabas de decir, que estamos hablando de lo mismo, que aunque nosotros estamos hablando de un hábito, ¿por qué? Porque acuérdate que viene la creencia y la creencia constante termina siendo ¿qué? Un hábito, ¿cierto? Para que tú lo puedas transformar, tiene que venir ese cambio de observador que tú dices, que es el que siempre hemos hablado en el tercer nivel de aprendizaje, en donde realmente hay una transformación. Y como lo dices tú, muy aparte de que hay una comprensión para llegar a la sentir, mira qué maravilloso poder conocer que eso lo hacemos desde la voluntad. Yo tengo la voluntad de cambiar, de transformar. La palabra no es cambiar y tienes tu razón, es transformar. Yo tengo la voluntad de, yo tengo el propósito de, porque gracias a Dios hoy también nos damos cuenta que desde la voluntad nosotros tenemos una intención y una persistencia. Y no es más que cuando nos damos cuenta que esto que yo estoy viviendo me hace sentir de una manera que me está enfermando. Porque cuando yo estoy en estos estados de ánimo, ya no en un sentimiento, sino cuando yo estoy en este estado de ánimo, en el componente afectivo que me hace sentir debilitado, que yo no tengo fuerzas, que yo no me siento animado, que yo no me siento inspirado, en donde hay un componente de comportamiento, en donde yo no acciono, en donde yo no hago las transformaciones que quiero hacer, porque hay un componente cognitivo que me dice, ya es demasiado tarde, como decía Marcos, ya soy demasiado viejo, entonces ya no es hora, lo tenía que haber hecho ayer, ya no es el momento, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros nos damos cuenta que las emociones las podemos cambiar desde donde nosotros estamos percibiendo, porque nosotros, gracias a Dios, hoy sabemos que desde el adulto y desde el presente podemos tomar cambios. Muchas gracias, Daisy. Sí, yo sí lo comprendí, no sé los demás, pero yo sí, ah, no es cierto. Espero que todos lo hayan comprendido, ¿no? Realmente, aquí bueno, antes de cederle la palabra a Marco, no me la ha pedido, pero yo quiero dársela. Tengo Esperanza aquí. ¿Quieres comentarnos algo, Esperanza? ¿Quieres decir algo? Sí, una de las cosas importantes que yo he vivido en carne propia es eso de las emociones que enferman. Definitivamente, yo pienso que que yo tenía 15 años, yo sufría de alguna condición de salud que en ese momento no estaba de moda y después de muchos años se determinó que era fibromialgia. Y era por un estrés intenso. Yo me reprimía mucho mis emociones porque yo era muy tímida, cosa contraria que hoy no lo soy. O sea, soy más
es más expresiva, anteriormente no. La timidez me hacía a mí tener esas runas mentales de todo. Eso parte de la emocionalidad del adolescente que yo no lo sabía gestionar y mis padres tampoco podían ayudarme en ese sentido porque había mucha exigencia de parte de hacer las cosas bien, de hacer lo que debía hacerse en ese momento y el adolescente yo siempre he sido muy hiperkinética. Pero oyendo todas las cosas que han planteado hoy, yo pienso que hay un cúmulo de todo para que explota en todo, la alimentación, el estrés mal gestionado, todo lo que nosotros nos decimos, eh, todo lo que comemos que nos hace daño y que provoca en nuestro cuerpo, así es como dice el profesor Marco. Yo estoy totalmente de acuerdo y lo he vivido últimamente porque al día de hoy yo sé cuando me inflamo, cuando yo como harina de trigo, azúcar, aceite de soya, palma, maíz, y así tenga un pedacito de estrés bajado los niveles de inflamación cuando la alimentación yo la excluya. Yo tengo 9 años que no consumo azúcar. Te estoy hablando de que me quité hasta el arroz. ¿Pero por qué? Porque mi emocionalidad es siempre buscar que las cosas sean perfectas. Ya yo estoy gestionando eso. No es fácil, pero hay que trabajarlo, por supuesto. Y cuando uno es muy exigente con las cosas alrededor de uno, se produce acidez en el cuerpo, como dice el profesor Marco, porque definitivamente esta cabeza hace que nosotros tengamos procesos químicos en nuestro organismo. Así como tenemos procesos malos, los podemos tener reversibles buenos. Cuando hablaron de que la telomerasa la telomerasa cuando se acorta es los conitos de los puntos es porque es el envejecimiento natural. Y si nosotros comemos mal, lo hacemos, lo aceleramos. Y ahí es donde dice el profesor que nos vemos en una fotografía más envejecido, porque estamos en esa época que se yo tomando mucho alcohol, no durmiendo bien, teniendo mucho estrés, no haciendo ejercicio, comiendo mucha carne, todo eso va haciendo que nuestro cuerpo se acidifique y se oxide. Pero si nosotros cambiamos también nuestra alimentación, hay alimentos que también nos ayudan a estar contentos. Y parece mentira, pero no conocemos que esa alimentación también nos ayuda a ser felices. ¿Por qué? Porque se produce un cambio químico en nuestra regeneración celular que permite que esos telómeros se vayan alargando. Y está comprobado que ser feliz nos alarga la vida, nos alarga la existencia. Y una de las componentes más importantes y por lo cual voy a concluir es que las emociones nos hacen ser infelices y nos hacen ser felices. Y cuando nosotros aprendemos a conocer que esa emoción nos va a causar un dolor de cabeza, que esa emoción nos va a producir un aceleramiento en el corazón o un malestar estomacal, y empezamos a sentir, no, esto lo puedo relacionar a que lo puedo solventar de esta manera, pero eso es un hablar interno antes de que nosotros explotemos, así como dice Daisy, que se ha comprobado que puede ser subir de 90 segundos a 1 minuto 20, ¿no? O 120 segundos, no es la cosa. 120 segundos. Y definitivamente es así. Y cuando entendemos que las cosas no hay que consumirnoslas y tragárnoslas, sino que también debemos hablarlo, conversarlo, expresarlo, no se acumulan toxinas en nuestro cuerpo. Yo recuerdo que una vez un médico le dijo a mi mamá, señora Ofelia, usted tiene problemas en el corazón porque usted no expresa sus sentimientos. Imagínense lo que le dijo el cardiólogo. A ella le dio ACV, problemas del corazón, porque ella era pura una pantalla. Era feliz, hablaba que esto y que lo otro, pero dentro estaba la procesión. Entonces sí, las emociones mal gestionadas nos enferman. Gracias por la oportunidad de conversar. Muchísimas gracias a ti por participar con nosotros. De hecho, no sé si quieras ya hablar, Marco, pero ahora no te voy a dejar hablar, nada más déjame comentar esto. Y es lo siguiente, la realidad es que
Imagínate la importancia de tener esta clase de conocimientos que comúnmente el ser humano no se acerca a ellos o si se acerca, pues no es desde edad temprana. ¿Qué importancia sería enseñar a nuestros pequeños a gestionar sus emociones para que crezcan con este conocimiento? Porque como quien dice, es información que cura, ¿no? Al final de cuentas, información que te puede ayudar a aprender a gestionar tu emoción, aprender a reconocer exactamente esa memoria celular, a reconocer precisamente esos patrones que tú mismo vas a ir creando, en qué estado de ánimo quieres vivir para crear tu personalidad, ¿no? Entonces son puntos importantes que, bueno, ya llegamos a un momento del programa donde se puede decir, abro los micrófonos para que todos saquen todas sus dudas. Aprovechen a Marco, a Deises, lo que sé también, lo que podamos aportar entre todos. Yo creo que es maravilloso tener esa oportunidad. Reconoce y descubre tus emociones, ¿no? Como lo decíamos. No vienen solas, vienen acompañadas. ¿Y cómo le haces para gestionar una emoción si ni siquiera sabes reconocer cuál es la emoción que estás pasando en ese momento o cuál es la de mayor intensidad? Para que realmente empieces a gestionar esta emoción. Y son procesos. Y es ahí donde yo te invito. La inteligencia emocional no es un término de moda. Yo creo que es una necesidad en la sociedad hoy en día. Eso, la gestión emocional, el saber ser empáticos, el saber comprender, el saber ser responsables, porque muchas veces nosotros queremos cambiar al otro, queremos cambiar su emoción del otro y ni siquiera estamos trabajando con la nuestra. Entonces, empecemos con uno mismo. Espero si alguien quiere por el chat, si alguien quiere levantar la mano para dudas, inquietudes, todo aquello que tengan. Mientras, Marco, no sé si quieras comentar algo en lo que todos se deciden hablar. Sí, podemos empezar a dar una serie de tips para que la gente empiece a entender cómo es que podamos nosotros en determinado momento gestionar las emociones, pero sobre todo cuando no sabes qué emociones tienes, ¿no? Bien lo dijiste. No sé qué es lo que tengo, pero me siento mal. No sé qué es lo que tengo, pero tengo inquietud. No sé qué es lo que tengo, pero siento que algo va a pasar, ¿no? Entonces, hablábamos acerca de que si las emociones tenían memoria. Bueno, ya vimos que no, que el ser humano es el que tiene la memoria y tiene diferentes tipos de memoria. Y algo que es muy importante, se hablaba acerca de cómo poder gestionar. Hay una ley mental que se llama o es la ley de la sustitución, que la ley de la sustitución nos habla acerca de poner algo diferente a lo que se está sintiendo. Pero también puedes poner algo diferente a lo que estás viviendo. Puedes poner algo diferente a donde normalmente siempre estás. Puedes poner algo diferente con respecto a empezar a romper esas formas conductuales que no te permiten cambiar. Incluso, un ejemplo muy sencillo, hay gente que no sabe decir que no. Oye, ¿me puedes ayudar? Híjoles, que piensa, me tengo que ir y además no tengo ganas. Sí, sí te ayudo porque está tan acostumbrado, porque además le dijeron desde pequeño, tienes que ser servicial, Ya. tienes que ayudar a todos, tienes que compartir, tienes que darle a todos. Entonces, desafortunadamente los papás son algunos de los seres que empiezan a distorsionar las realidades y resulta que te enseñan a compartir, pero incluso te enseñan a mejor dar todo lo que tienes y no quedarte con nada. Entonces ya desde ahí, como decimos por aquí, ya estamos torcidos, ¿no? Ya nos cargó el payaso. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas memorias? Bueno, pues hay que cambiarlas, hay que exprimirlas literalmente para que se puedan salir del entorno que tenemos. ¿Cómo voy a cambiar yo
La expresión corporal que tengo, si voy caminando con los pies arrastrados, voy sin mover los brazos, la cabeza agachada, los ojos medio cerrados, lo que tenemos que hacer es enseñarle a nuestro cuerpo a tener nuevas actividades. Una de las actividades que siempre recomendamos es bailar. ¿Pero por qué bailar? Porque cuando tú empiezas a bailar, estás sintiendo el ritmo y el ritmo de la canción o lo que se le conoce como beat, el tun, 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 tun o el lo que sea, hay un beat o hay un tipo de sonido en donde tú empiezas a sentir que el cuerpo de repente así como que, canijo, ¿qué le pasa a mi cuerpo? Te empiezas a mover y ahí es cuando te empiezas a exprimir, así nos los dijo Daisy, te empiezas a exprimir, empiezas a cambiar, empiezas a hacer. Entonces, la expresión corporal es algo mucho, muy importante. Y si tú no tienes una manera de expresar corporalmente lo que sientes, bueno, uno es que tú bailes. ¿Cómo? Tú muévete como sientas. Es que no coordino, no importa, muévete descoordinado, haz movimientos distintos a los que están siempre acostumbrados a hacer todos tus segmentos corporales. Enséñales a brincotear, brinca es más, brinca y grita, manotea, simplemente rompe con esa línea de patrón conductual en donde no te puedes salir ni te quieres salir porque sigues siendo el mismo y dices, no, ¿para qué me salgo? Si ya me conozco, mejor aquí le sigo. Entonces, uno es bailar. Pon diferentes tipos de música para que entonces, de acuerdo a cómo tú vas escuchando la música, tú te puedas mover. Esto básicamente es una clase de teatro, una clase de expresión corporal. Dos, la yoga es súper importante. El tai chi es otra actividad súper importante. Fíjense, a diferencia del baile, el tai chi y la yoga, la diferencia es que los últimos dos mantienen una relación de nuestro pensamiento, nuestra respiración y nuestra presión cardíaca a un ritmo aproximadamente de unos 10, 8 hercios. El baile nos puede dar, por el contrario, una elevación de nuestros hercios o de nuestra presión cardíaca, pero es a través de sentir esta parte de felicidad, de sentir la emoción de la alegría, de sentir esta parte de desentumir tu cuerpo. Entonces, primer tip, baila, toma clases de tai chi o de yoga, cualquiera de las tres, y si puedes las tres, conjúgalas. Es que no puedo pagar, es que está muy lejos, métete a YouTube y San YouTube te va a dar lo que quieras. Entonces, eso es uno. Pero también estábamos hablando acerca de el hecho de poder cambiar nuestra alimentación, como nos lo decía esta Esperanza. O sea, la alimentación es súper importante porque la alimentación te puede alcalinizar o te puede acidificar. Tú quieres tener enfermedad, acidifica tu cuerpo. Tú quieres estar en salud, bueno, pues entonces alcalinízalo. Y algo que nos puede ayudar es, bueno, ¿cómo voy a saber si yo estoy ácido o alcalino? Muy sencillo, muy sencillo. ¿Cómo? Nota el aroma de tu cuerpo. Eso es uno. Dos, fíjate qué tanto en determinado momento los olores se empiezan a descomponer. Cuando tú estás muy ácido, tu nariz percibe los olores de diferente forma, incluso los sabores. Otra forma de saber si estoy ácido o no es si cuando tú sudas empiezas a manchar de amarillo la ropa. Otra, cuando tú estás ácido, empiezas a tener problemas de indigestión, eh, eh, empiezas a tener eructos, flatulencias, inflamaciones, lo que hemos estado diciendo. Entonces, una cosa es que tú te inflames del estómago porque la comida se empieza a acidificar y otra cosa es que tu cuerpo esté reteniendo líquidos.
A final de cuentas, una retención de líquidos, pues provoca que te estés hinchando, que empieces a hacer más de lo que tú tienes. Entonces, una manera de poder ir sacando esos fluidos, les voy a dar un té maravilloso que es bien sencillo de hacer y es muy rico y lo pueden tomar el tiempo que quieran, no hay ningún problema. Y aquí es a donde vamos a empezar a dar algunos tips de salud. El té que nos quita la inflamación es la conjugación de canela, cúrcuma y, ay, se me olvidó el nombre es un tronquito que parece así como bolitas. Jengibre. Jengibre. Jengibre, Jengibre. ese, jengibre. Jengibre, cúrcuma y canela. Canela. Entonces tú pones de cúrcuma, puedes poner, como son como tipo camote, puedes poner, no sé, un camotito al tamaño de tu dedo. De, de canela, pues una raja más o menos de unos 5 o 10 centímetros. Y del jengibre, más o menos, máximo la mitad o la primer falange de tu dedo pulgar. Entonces, eso lo pones a hervir, lo puedes poner a hervir en esas cantidades de estos elementos, pueden ir en 2 litros de agua. Lo dejas hervir por 10 minutos, lo dejas reposar, que siga soltando, que se enfríe y ya te lo puedes tomar. Lo puedes tomar frío o caliente, no hay ningún problema. Lo puedes endulzar con miel, claro que sí. No le pongas azúcar, endúlzalo con miel. Y si puedes tomarlo solo, mejor. Esta conjunción hace que tus células empiecen a sacar el fluido que está de más. Esto hace que tu riñón empiece a trabajar y empiece a expulsar ese líquido que está entre las células y empieza a salir. Otra cosa que puedes hacer para evitar la inflamación, pues muy bien, ya nos lo dijo Esperanza, elimina el azúcar. Lo que son azúcares, pastas y harinas refinados, evita consumirlos, ¿ok? Normalmente nosotros en la terapia, antes de empezar a quitar algo, lo que hacemos es empezar a incluir cosas, porque conforme tú vas experimentando una desintoxicación, tu paladar empieza a cambiar, tu aparato respiratorio a través de la nariz empieza a percibir distintos los olores. Entonces, las cosas que tú gustabas de ellas, de comerlo en demasía, las empiezas a dejar. Hay cosas que a ti te olían bien ricas y ahora las hueles y dices, ahora no huelen tan rico. Te empiezas a desintoxicar y empiezas a desintoxicar tus sentidos. Entonces, el baile es una manera en la que tú puedes expresar lo que estás sintiendo y lo puedes empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque tu cuerpo después de estar rígido, después de estar tenso, después de estar sin ánimo, todo desganado, sin este tono muscular, cuando tú empiezas a bailar, empiezas a cambiar esa memoria celular. Lo mismo sucede con el tai chi que con la yoga. Entonces, aparte del té, pues quita los azúcares, pastas y harinas refinados. Aparte de ello, también empieza a consumir jugos verdes. Los jugos verdes son una maravilla. Uno de los jugos verdes que más se aconseja es el que va en extractor. Es muy distinto un jugo que va en extractor a un jugo que va licuado. Entonces, un jugo, si tienen un extractor, pues entonces ahí pueden echar unas de 5 a 10 hojas de kel o de kale, la misma cantidad, por ejemplo, si no tienes kel o kale, puedes meter acelga o puedes meter lechuga de la orejona de la larga, unas 5 ramas de apio, un pepino completo, y si no tienes de estos ingredientes, échale lo verde que tengas. Puedes ponerle brócoli, puedes ponerle manzana verde, puedes ponerle espinaca, puedes ponerle berros, cilantro y perejil. Perejil. Cilantro y perejil son 2 ramitas, ¿verdad? Que son una maravilla para extraer metales pesados del cuerpo. En serio, actúan como imán y lo sacan.
Entonces, todos esos residuos tóxicos que han quedado de algunas vacunas que por ahí dijeron, hay que ponérselas, bueno, empieza a sacar esto, empieza a sacar estos metales pesados que hacen daño e intoxican a nuestro cuerpo y van a sentir una mejoría súper, súper importante. Y por último, porque creo que ya acaparé aquí el micrófono, el agua. Es importantísima el agua sola, agua sola. ¿Qué cantidad de agua debe de tomar cada persona? Hay una fórmula excelentísima que no recuerdo el nombre del doctor que la descubrió y dijo, así es. Entonces, ¿cómo vamos a saber? Es una operación muy sencilla. Vas a dividir tu cuerpo, perdón, no es cierto, tu peso corporal, no tu cuerpo, perdón por la expresión, vas a dividir tu peso corporal entre 7. Si tú estás acostumbrado a las libras, entonces lo vas a dividir entre 16. El número que te va a dar va a ser un número entero, punto y fracción, ¿ok? Entonces, el número entero es el número de vasos de 1/4 de litro que debes de tomar. Así que quiere decir que si yo soy más, pues tomo más agua. Si en determinado momento me hago menos, pues entonces voy a tomar menos agua. Entonces, la fórmula es dividir tu peso entre 7. Por ejemplo, en mi caso, que peso 75 kilos, el resultado es 10.7142 y fracción. Entonces, si el punto y fracción sale arriba del 5, aumenta un vaso de agua. Si sale por debajo del 5, no lo tomes en cuenta. Entonces, en mi caso, como son 10, pues 4 vasos es 1 litro de agua, 8 vasos son 2 litros, y a mí me salieron 10, yo debo de tomar 2,5 litros de agua, pero como me salió punto 7 y fracción, entonces aumento un vaso. Entonces debo de tomar 2 litros, 3/4 al día. Ojo, agua sola. Es súper importante el agua sola porque el agua nos va a ayudar a barrer todas las toxinas que tenemos que sacar a través del té que ya recomendamos. Pero si a mi sangre le falta, digamos, más fluidez y se está poniendo densa mi sangre, pues con una Coca-Cola no lo voy a lograr, ¿verdad? Tiene que ser con agua sola. Entonces, esta falta de fluidos que necesita mi cuerpo los voy a obtener a través del agua. Entonces, recuerden, tu peso lo divides entre 7 o entre 16 si manejas libras, y ese es el número de vasos de 1/4 de litro que debes de tomar, ¿ok? Si nos da tiempo, luego decimos otras cosas, y si no, pues ya me acaparé el micrófono y ya dije de más. Gracias. No, pues nosotros felices, o sea, créemelo que si le preguntas a todos, van a decir, dejen hablar a Marco, ahorita no importa ni lo que dices ni lo que Lili diga, porque al final de cuentas todos queremos ser sanos. Y que me... Lili, déjame dar 2 tips, porfa. Adelante, dices, por favor. Hay 2 tips, así como los entregaba Marcos, que son fáciles. Miren, tan fáciles como respirar, que respirar ya es innato, ¿no? Pero uno, rían. Rían, 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 mírense en el espejo y sonrían. Regálenle una sonrisa a todo aquel que se consiguen delante, aunque ustedes estén sintiéndose como se estén sintiéndose, sonrían. Acuérdense que el cerebro no reconoce si es verdad, si es mentira, si estás en el pasado, si lo que estás pensando es real, si es mentira. No, ustedes sonrían, sonrían, sonrían. Háganle sentir a su cuerpo que están felices, que se sienten bien, que están bien con ustedes mismos. Y el segundo, facilísimo, y que no saben cómo libera oxitocina, es un abrazo. Abracen. Por favor, cuando abracen, sientan esa emoción, sientan a ese ser humano. Ustedes solo abrácense, apapúchense, como dice Lili muchas veces, y sientan ese amor, ese acompañamiento, ese estar allí con ustedes. Y para tomar conciencia y ubicarse aquí en el ahora,
Hay muchos. De hecho, me gusta mucho lo que tiene que ver con el yoga, con la meditación, simplemente poder enfocarse en la respiración. Pero hay algo que yo lo puse en práctica inclusive en la oportunidad que estuve deprimida. Y cuando empezaba a sentir que el cuerpo empezaba a estremecerse y empezaba a sentir como aquella presión, incluso cuando empezaba a sentir miedo en ese proceso, en ese transitar. Yo recuerdo que yo me quedaba estática en el lugar donde estuviese y simplemente observaba dónde estaba. Y si estaba en el baño, observaba el baño, y si estaba en la cocina, observaba la cocina, pero observaba como diciéndole a cada célula de mi cuerpo, estoy aquí, estoy protegida, estoy segura. Y también en más de una oportunidad cuando ya lograba concentrarme y empezaba a darme cuenta que el cuerpo empezaba a tranquilizarse, entonces cerraba los ojos y escuchaba y trataba de ubicar tres sonidos y esos, cuando lograba conectarme con esos tres sonidos, era como conectar cerebro, cuerpo físico y corazón. Miren, muchachos, se los digo con la certeza, no necesitan ser expertos. Es simplemente atreverse a observar. Y cuando ustedes están conscientes en el aquí y en la ahora, y ustedes inclusive verbalizan, soy, yo me llamo Daisy Escoromoto, eras presente, y hoy lunes, martes de, qué sé yo, junio del 2023, es como decirle a su cuerpo, miren, estamos aquí protegidos, y ustedes sienten cómo todo el cuerpo, y cómo va drenando todo, y cómo va drenando todo. Eso es impresionante, yo se lo recomiendo con los ojos, pero bueno, es más, háganlo. Y si creen o si les resulta que no es cierto, por favor escríbanmelo, escríbanme y díganme que no es así. Gracias. Y, y a ese tecito de los que nos regalaba Marco, hay uno que me encanta con el perejil y es colocarle el perejil pepino. Esa combinación me encanta de verdes. Es fabuloso. Incluso cuando lo quiero muy dulcito, saben que le agrego piña. Y wow, es delicioso. Muchas gracias. Sí, la verdad, sí. Hay muchos jugos muy buenos, pero bueno, no es la clase de jugoterapia, Sí, pero bueno, ya dimos algo. así es, mi amor. Muchas gracias. Saben, yo diría un tip que también he estado aprendiendo últimamente. Estoy haciendo una certificación precisamente se llama aplicación mental. Es entrenar a tu cerebro a pensar siempre en positivo. Y sí, hay ocasiones que tus pensamientos te conducen a emociones con connotación negativa, ¿no? ¿y qué va a pasar? ¿Y si no sucede? Y todas aquellas crisis, bueno. Yo lo que hago ahora realmente es que hago frases siempre en positivo. Realmente pongo, todo está bien, soy un ser de luz, soy un ser feliz, me lo escribo y lo repito, ¿no? Y aunque no lo crea yo, estoy, como dice Deises, trayendo a mi ser aquí a la hora, en lugar de permitirle irse al futuro donde todavía no existe, donde todo es incierto y donde me puede provocar ansiedad, miedo y todas esas emociones que al final de cuentas nos están sacando de esa paz, de esa, pues, memoria celular también que podríamos estar creando positiva. Marco, ¿quieres cerrar con algo? Ya estamos por irnos a 5 minutos de cerrar. Ok, nada más redondear lo que dijiste con respecto a vivir el hoy y el ahora. Tienes muchas razones. Estamos hablando de emociones y bueno, si yo me transporto al futuro, estoy vibrando en preocupación, en el qué va a pasar, en el qué es lo que va a suceder. Y si yo estoy preocupado, voy a dañar a mi páncreas, ¿ok? Y por el lado contrario, si me voy al pasado, tengo sentimiento de culpa y por lo tanto puedo tener miedo de las consecuencias que aún no me han llegado o que no he vivido y por lo tanto desgastas a tu riñón.
En el caso del páncreas, si tú empiezas a entrar en ese estado, obviamente vas a tener músculos débiles, atonía muscular, te van a empezar a adelgazar los músculos, la piel se va a empezar a colgar, te vas a poner muy feo. Y por el contrario, si tú empiezas a tener esta parte de miedo, vas a dañar al riñón y el riñón tiene en su cargo a los huesos, te puede dar osteopenia o osteoporosis. O incluso puedes empezar a tener, es un nombre bien chistoso, radiculopatías, que no es otra cosa más que la deficiencia de tu sistema nervioso por entrar en ese estado de miedo por el Ujú. sentimiento de culpa, o más bien la emoción de la culpa. Entonces, los invitamos, claro, porque pues no soy yo el único, ¿verdad? Los invitamos a que, uno, empezamos a cambiar nuestra forma de hablar para empezar a hacer lo que está haciendo Lili, cambiar la forma en que tú te hablas. Te tienes que dar cuenta de cómo te hablas. Cuando cometes un error, ¿qué te dices? Cuando no haces algo bien, ¿cómo te expresas de ti mismo? Ahí te vas a dar cuenta de qué es lo que piensas de ti y luego te puedes preguntar, ¿por qué la gente me trata mal? Pues si tú te tratas mal y no te tienes confianza y no tienes fe en ti, pues empieza a cambiar las palabras con las cuales te diriges. Y por lo tanto, empieza a añadir nuevas palabras que tengan siempre connotación positiva. ¿Ok? Muchísimas gracias por invitarme a esta plática. Lili, Deises, muchísimas gracias por ser mi compañera de panel y muchísimas gracias a todos por escucharme. Gracias. Gracias a ti, Marco. Muchísimas gracias por tu espacio, por tus conocimientos, por tus tips, por absolutamente todo lo que nos has regalado esta noche. Muchas gracias. Deises, ¿quieres compartir algo para ir cerrando? Sí, hay muchos experimentos comprobados donde muestran cómo nosotros desde la voluntad podemos transformarnos y vivir aquí y ahora desde la tranquilidad, desde la paz y desde ese estado de felicidad que aunque estemos transitando por eventos y por desafíos complejos, pues podamos estar en plenitud porque sabemos quiénes estamos siendo y sabemos que siempre hay una lección de vida de todo desafío que se nos dé. Así que para terminar, si no lo saben, están justo en el momento perfecto para aprender a amarse, para aprender a reconocerse, para redescubrirse cada vez más. Hoy es el momento ideal para que comiences a hacerlo. Y nosotros que estamos aquí, pues sabemos que puedes hacerlo, que puedes lograrlo. Y para compartir oxitocina, pues un fuerte abrazo de mi corazón ¡mua! Al corazón de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Deises. Igual, muchas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos, por todo aquello que siempre nos regalas. Quiero compartirles a todos, pues, muchas situaciones, como dice Deises. Como ustedes saben, dentro del centro de formación, que es la casa matriz donde yo trabajo, tenemos un curso, un diplomado, bueno, no es diplomado, más bien es un taller que se llama Ámate a ti mismo, que es justo lo que acaba de decir Deises, aprender a amarnos nosotros mismos, por un lado. Y por el otro lado, otro punto importante que también me parece genial es, recordemos que hay otra parte importante de todos estos cursos. El primer punto para poder compartir y darle a los demás es dátelo a ti mismo. Ámate tú, reconócete tú, cuídate tú, y entonces todo será mejor para los demás y para ti mismo. Quiero invitarte igualmente, el próximo programa vamos a descansar 2 semanas por un viaje familiar. Entonces, el 27 de julio, sí es julio, ¿verdad? Sí, no estoy perdida en el mes. El 27 de julio vamos a tener la invitación de los ganadores del programa. Hubo un programa y un concurso de oratoria en Perú donde los ganadores, que fueron niños y adultos también,
los ganadores y semifinalistas o semiganadores van a estar con nosotros gracias a la Cámara Mundial de Oradores, Conferencistas y Expositores, la CEMSEO, y entonces ese día los invitamos y a los 15 días, les estoy hablando del 10 de agosto. ¿Les pareció interesante lo que les platiqué de entrenar a nuestro cerebro a pensar en positivo? Justamente voy a tener a 2 maestras con nosotros hablándonos de cómo entrenar a tu cerebro en pensar en positivo. Entonces, yo los espero de todo corazón que nos sigan acompañando. Gracias por su tiempo, por permitirnos entrar a su casa. Yo sé que los sábados quisiéramos ya estar bailando, ¿verdad, Marco? Festejando y todo, y los tengo aquí. Pero pues vámonos a bailar después de esto y Claro. a disfrutar todo. También quiero hacerles la invitación por parte de la UAM. Va a haber un congreso internacional de la nueva humanidad. Humanidad. Va a estar muy interesante, muchas exposiciones muy importantes, talleres a donde fui invitada, entonces también los invito tengo entendido que va a ser tanto en línea como en presencial, los que puedan pues solicitar, acérquense a mí o a Marco también les puede dar esta información para que puedan acompañarnos. Es el día 24, 25 y 26 de julio por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana de la República Mexicana de Ciudad de México. Entonces ahí vamos a estar presentes todos y muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Cualquier duda, cualquier inquietud, recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube que es Sin Límites, Lili Mafra Sin Límites. Ahí pueden encontrar todos estos programas grabados y todos los anteriores. Ya llevamos 2 años y medio, gracias a Dios, trabajando en este programa, teniéndolo para todos ustedes y teniendo mucha gente a nuestro lado, compartir de todos nuestros invitados. Muchas gracias y feliz noche. Marco, Deises, nuevamente mil gracias. Gracias, Feliz Leli. Buenas noche a noches. todos. Muchas gracias. Gracias a Ella, mi todos. amor. Gracias, feliz noche. Feliz noche a Feliz todos. noche a todos. Gracias.